¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer ganache montada. Para mí, miren, lo utilizo en un 80-90% de todas las preparaciones de pastelería que hago, sobre todo en mis entremés, en los pasteles. La gente le gusta mucho, no es empalagoso, tiene un montón de sabor, tiene un montón de juego porque lo podemos hacer con licores, lo podemos hacer con infusiones, lo podemos hacer de diferentes chocolates. Hoy vamos a preparar una ganache montada blanca y otra leche y les va a gustar enormemente como yo. Entonces, pongan mucha atención porque es muy fácil de hacer y la textura es impecable. Vamos ahí. Buenísimo, vamos con la preparación. Primero vamos a poner la glucosa. Recuerden que a mí me gusta ponerlo así, es muchísimo más limpio, no vamos a tener ninguna bronca. Ojo, no se les vaya a quedar esto por aquí, entonces no vamos a tener problemas. Ahí ponemos toda la glucosa. Recuerden que muchas de las materias primas que están viendo en estos videos, nosotros tenemos una tienda en línea para que ustedes lo puedan pedir y se los enviamos a todos lados, al extranjero. Si ustedes nos están viendo de otro país que no sea México, nosotros no tenemos ningún problema en enviárselos. Después, juntamos nuestra azúcar invertida, vamos a picar aquí y vamos a desplazarla, ¿vale? A mí me gusta mucho que queden así, quedan más limpias y todo. Ahí está, perfecto. Ahí lo tengo. Listo. Buenísimo. Y vamos a poner la crema. Esta es la primer crema. Dentro de las recetas hay dos cremas, una que va al inicio, que va ahorita. Y vamos a ponerla a hervir. Bien, aquí es ir poco a poco, va a empezar a disolverse la glucosa y también el azúcar invertido. Esto es muy importante. Aquí estamos viendo que se está activando los azúcares. En ningún momento estoy poniendo azúcar, o sacarosa, que también pueden encontrar en algunos libros de texto, que es lo mismo, al final del día es lo mismo. Pero es muy importante que se disuelva. No hay bronca que se esté hirviendo. A mí no me gusta porque entonces vamos a perder humedad. Eso es algo que tampoco les dicen. Entonces ya vemos que se disolvió en la perfección. Entonces ahí es cuando bajo la fuerza de la energía o bajan el fuego. Ahí todavía faltan unos pedacitos que estoy viendo. Hacer ochos ayuda mucho para revisar que no exista nada en nuestra preparación y quede perfectamente bien. Ya que lo tengo, entonces ahora voy a poner chocolate blanco en este caso. Es raro, pero digamos que quieren hacer una ganache de algún color, digamos rosado. En este momento también le pueden poner el colorante, ¿vale? Que sea un colorante en gel y les va a ir bastante bien. Es raro verlo, pero bueno, si ustedes necesitan bien, esto lo pueden poner hasta para los cupcakes, queda buenísimo, ¿va? Entonces a mí me gusta mucho usarlo, sinceramente es que lo uso enormemente porque tiene un juego tan alto y que puede uno hacer diferentes cosas que es padrísimo. Vemos aquí, yo ya voy a apagar la temperatura y me voy a ir con solamente lo que generó de la cocción de mis azúcares. Perfecto, ahí lo tengo. Muy bien, ahora voy a poner la gelatina, la masa de gelatina. Tenemos un video ya listo para que ustedes lo puedan ver y sepan qué es lo que estoy poniendo. Es la gelatina que está previamente hidratada, pero vayan al video para que conozcan cómo se elabora. Es muy fácil y es muy bueno tenerlo ya en su pastelería, ¿va? Entonces vamos a poner aquí nuestra gelatina, nuestra masa de gelatina y vamos a ir moviendo poco a poco con la temperatura que tenemos. Se va a empezar a disolver y no vamos a tener ningún problema. Ya apagué el calor, ya no hay calor que está recibiendo, simplemente es la pura temperatura con la que iniciamos la preparación. Perfecto, aquí ya se disolvió completamente toda nuestra masa de gelatina, es muy rápido. Y ahora vamos a poner la crema 2 o la segunda parte de la crema, tiene que estar fría, bien importante. Este choque de temperaturas va a hacer que tengamos una textura bien bonita en nuestra ganache montada. Vamos a ir incorporando, recuerden, en ningún momento estoy usando un batidor de globo, siempre espátula. Quiero que no existan burbujas, que se vea súper bonito. Les va a encantar esta receta, a mí me fascina, caray. Ahorita vamos a hacer la de leche, que también queda muy buena.
pero esta para mí es la que más juego puede llegar a tener. Sobre todo porque se puede colorizar, podemos tener diferentes cositas y es muy neutra de sabor. Tiene un sabor exquisito, pero es neutra porque puede recibir otros sabores hasta cítricos también y queda buenísimo. ¿Ya vieron? Ahora lo vamos a poner en un litro y va a reposar por 24 horas. Recuerden, siempre que estamos utilizando algo con gelatina, 24 horas la primera vez y ya después las siguientes no hay ningún problema. Perfecto. Vamos a verter y lo vamos a dejar así. Ahí tenemos un litro, buenísimo. Ahí está. Tenemos espátula de temperatura, es bien importante siempre tener una buena espátula y queda perfecto. Listo. Vamos ahora con la ganache montada de leche. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando vamos a hacer cosas infusionadas, una ganache montada de cardamomo, que amo el cardamomo, queda súper rico, con café queda buenísimo y con algunos licores, digamos, potentones como el mezcal, es una joya. Entonces es el mismo procedimiento, solamente que lo vamos a hacer con chocolate de leche. Listo, vamos entonces, mismo procedimiento. Vamos a empezar acá con el azúcar invertido. Aquí le damos un cortecito. Nos ayudamos ahí. Presionamos para que salga perfectamente bien todo. El azúcar invertido lo pueden encontrar en tienda de materias primas y si no, con nosotros también, ¿vale? Ahí está. Ahí lo tenemos. Después, la glucosa. Hacemos un puntito igual. Pim. Vamos a verterlo igual. ¿Va? ¿En qué nos ayuda estos azúcares? Textura, vida de anaquel. Y entonces vamos a tener la mezcla perfecta para tener estas bellezas súper bien elaboradas. Ahora nos vamos con la primer crema. Y vamos a verterla. Ahí está. Y vamos a llegar a un puntito de ebullición. No solamente quiero que se funda o se disuelva perfectamente bien los azúcares. Bien, ahí ya estamos en un puntito de ebullición que ya está empezando a hervir por algunos lados. Ya se disolvió perfectamente la glucosa y el azúcar invertido. Ya tenemos vapor. Y en este momento apago, ¿vale? Listo. Entonces solamente voy a tener ese calorcito remanente. Ahora voy a agregar el chocolate de leche y lo vamos a mezclar. Recuerden, si van a querer hacer alguna infusión, ¿no? Se lo ponen a la hora que estamos disolviendo el azúcar invertido con la glucosa, ahí para que se haga ese como té, pues, esa infusión empiece a tomar sabor y aroma a nuestra crema, ¿va? Perfectamente bien y nos vamos con nuestra masa de gelatina. Recuerden que ya tenemos la receta en el canal, así que vayan a verla para que no tengan ningún problema. Vamos a ponerla aquí. Pim, 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 pim. Y ahí la tenemos. Y ahora a disolver poco a poco. Ya se disolvió en su totalidad y vamos a ir agregando de forma de hilo nuestra crema. Ok, miren qué bonito, ya se vertió toda la crema, ahora falta incorporarlo que quede bien. Recuerden, por favor, no usen batidor de globo, no quiero aire, en este momento no quiero aire, aunque es una mezcla que necesita de aire, es solamente en el montaje, ahorita no. Lo voy a verter en un litro y reposamos mínimo 24 horas por fin. ¿Va? Qué chulada, caray. Listo. Y ahora vamos a verter. Y queda chulísima. Súper. A reposar 24 horas. Listo, ya tenemos las ganaches montadas, tanto la blanca como la de leche, ¿vale? Y ahora solamente falta utilizarlo. Yo siempre les recomiendo que le den su chancecito, 12 horas en el refrigerador que esté reposando,
Queda perfecto, la grenetina hace su chamba y entonces ahora sí lo vamos a montar. Simplemente hay que dejarlo entre 6 a 8 minutos a que monte perfectamente bien. Se va a hacer un poquito más clara y queda tersa, queda súper bonita. Yo lo utilizo para rellenos de bombones, para macarrones, para pasteles. Olvídense del betún y empiecen a utilizar esto. No pueden hacer diferentes sabores, recuerden ponerle licor, lo que ustedes deseen. Sinceramente me gusta tanto porque tiene un gran abanico de posibilidades que yo sé que ustedes lo van a saber explotar muy bien y va a quedar delicioso. Ahorita vamos a rellenar unos macarrones para que vean cómo queda. Vámonos entonces, vamos a poner nuestra ganache montada. Ahí lo tengo. ¿Sabes? Muy poquito sinceramente lo que se usa, pero queda buenísimo. Vamos a poner aquí y montamos. Unos 6 a 7 minutos. Listo. Ahí lo tenemos. Miren cómo queda bonito. Vean esos picos, queda súper chulo. Queda perfecto. Ahora ya lo vamos a poner en una manga con una duya y a rellenar macarrones. Bien, pues entonces ahora vamos a rellenar nuestros macarrones. Y vean qué bonito quedan, caray. A mí me encanta la ganache montada. Pero les digo, ustedes le pueden dar el juego que ustedes deseen en los sabores, en los colores, en lo que ustedes deseen. Este es un ejemplo, pero pueden rellenar 1001 cosas, Queda buenísimo. Y después, y ahora nada más tapamos. Ahí están los macarroncitos. Súper ricos, súper bonitos. Pues hecha la ganache montada, lo van a utilizar para un montón de cosas. Empiezan a agarrarle gustito y queda buenísimo con todo. Espero que les haya gustado la receta y nos vemos pronto.